quisiera aprovechar en el mensaje. Pero hermanos, la campaña de ayuno y oración ha sido una bendición extraordinaria. La campaña de familia nos ha dado un sabor tan grato, tan profundo. Dios ha tocado fibras. De acuerdo con el testimonio de los hermanos, con esta campaña de familia, Dios ha tocado fibras muy profundas. Y ayer comenzó el mes de junio, es el mes de nuestro aniversario. Hemos orado tanto por jornadas de evangelización, de testimonio afuera, de edificación y celebración hacia adentro, que ya comenzamos ayer a disfrutar las bendiciones. 50 personas, cerca de 50 personas llegaron a la cancha de la Caimanera y pudieron estar allí, compartir, incluso invitaron a algunos bomberos de la comunidad que estuvieron comiendo con nosotros, compartiendo con nosotros la vida de iglesia en ese contexto. Así que estamos muy felices. Así que pues pensando en todo este marco, fíjense ustedes, 30 años de vida y ministerio para la PIPSA, el vigor de las campañas recientes, la necesidad constante, escúcheme esto, la necesidad constante de renovar nuestra comprensión de lo que significa ser una iglesia. Porque sabe, con el tiempo, así como ocurre con las cosas que se desgastan con el uso y el tiempo, puede que la iglesia desgaste su comprensión de lo que significa ser iglesia de Jesucristo y la función que el Señor nos manda a tener en el mundo. Y por eso las campañas me encantan. Me encanta predicar en serie, porque es invitar a la iglesia a meterse en un tema en la Biblia y jugar allí para meter las raíces más profundas. Y de cuando en cuando la iglesia necesita renovar su comprensión de lo que significa ser iglesia. Les estoy haciendo el marco para justificar por qué esta campaña. Otro elemento importante tiene que ver con el asunto de tantos movimientos que hay en este tiempo, hermano. Movimientos que se parecen unos a otros. Y uno dice incluso, oye, pero mira, si está en la Biblia, nombran a Cristo. Cantan lo que uno canta. Y entonces viene allí como que un riesgo de que en medio de tantos movimientos, creencias y prácticas que a lo menos nos causan inquietud, la iglesia necesita ser alertada, necesita ser clarificada. Como ocurre con Internet, el problema antes era la posibilidad de acceder a la información. Allá los que estudiaron, que tuvieron que estudiar con copias, saben el desafío de que había que estar por allí sabaneando los libros. El problema era acceder a la información. El problema en este tiempo es que es tanta información y el desafío consiste no en acceder a ella, sino discriminarla. Y eso sucede también con relación a la fe. Usted se mete en Internet y pone cualquier palabra y le aparecerá una retahíla de sermones, estudios, audios, videos y todo lo demás. Es impresionante. Entonces, existe la necesidad de clarificar algunas cosas. Yo quiero que sepan que durante esta serie de mensajes, que va a estar basada en Apocalipsis capítulos 2 y 3, es decir, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y ya les voy a decir el título, el lema y todo lo demás. Una de las cosas que vamos a hacer es aprovechar para meternos en esas cuestiones. Mire, pastor, escuché que dijeron, por un programa de televisión, por un programa de radio, leí en un libro, escuché en un CD, tal y cual cosa, prácticas que se están viendo en estos contextos, en este tiempo, que uno dice, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Es propio de una iglesia? Vamos a ponernos también a examinar un poquito de eso y más. No solo nos vamos a quedar en esas cuestiones. Quiero pasar después de este marco a hacer una inducción a la serie en sí. Y hay la proyección aquí que quisiera compartir, no sé si estamos listos, para por favor mostrarles que llamaremos la serie de mensajes lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite varias veces en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Varias veces dice, y especialmente en cada carta que se da a cada iglesia, allí mencionada en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, está como una constante lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así vamos a tener la serie de mensajes bajo ese título. Y la idea o la imagen que nos va a acompañar, y permítame que me tome todo este tiempo sin entrar al mensaje, pero hay que hacerlo siempre cuando uno comienza una serie, es que Dios, por medio de su Espíritu, está siempre interesado en darle los mensajes a sus iglesias que estas iglesias necesitan escuchar o saber. Dios es un Dios que está interesado en hacerle entender a su iglesia lo que es su voluntad, lo que es su designio en el lugar donde le puso, en los tiempos que está viviendo.
Y vamos a darnos cuenta, cada domingo nos va a visitar, a partir del domingo que viene, tendremos un cartero que siempre va a ingresar por allí y nos va a decir a qué iglesia le toca darle la carta, donde se encuentra esa iglesia y todo lo demás, y luego seguiremos nosotros predicando. Pero la idea es que vamos a revisar cada domingo que el buzón de la iglesia está lleno. Hay unos mensajes que el Espíritu está diciendo, hay que bajarlos, hay que descargar el mensaje, hay que trabajar entonces, abrir ese buzón, abrir el mensaje, interpretarlo. Quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis y vamos allí a leer en el capítulo 2, precisamente capítulo 2 de Apocalipsis, el primer mensaje, que es un mensaje que se dirige a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis también se conoce como el libro de revelación o revelaciones. Revelación y Apocalipsis es un término griego que significa literalmente descorrer el velo. Es algo similar a este proceso. Cuando nosotros hacemos acá y levantamos aquí, nosotros estamos descorriendo un velo. Estamos descorriendo el velo que nos permite mirar lo que no se podía mirar. Apocalipsis literalmente significa que Dios abre la ventana y nos permite a nosotros penetrar en sus pensamientos y en sus planes. Eso es lo que significa Apocalipsis. Dios descorre el velo, rueda la cortina y permite que la iglesia vea cosas que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Entonces Apocalipsis es un libro fascinante, es un libro simbólico, es una literatura que debe ser muy bien interpretada y se han hablado de tantas escuelas de interpretación, no me voy a meter en ello, pero hay personas que piensan que Apocalipsis fue escrito literal y exclusivamente para las iglesias que estuvieron bajo el Imperio Romano en Asia Menor. Hay hermanos también que piensan que Apocalipsis no solo fue escrito para esas personas y sus situaciones, sino que fue escrito para hablar de lo que ellos vivieron, de lo que estamos viviendo nosotros ahorita, y hay otros que piensan incluso que Apocalipsis está reservado totalmente para cosas que tienen que ver con el futuro. Nosotros creemos que históricamente Apocalipsis le habló a los hermanos de Asia Menor. Esas 7 iglesias que fueron iglesias históricas, fueron iglesias que se pueden ubicar geográficamente, como vamos a ver en un momento. En el Asia Menor hay todo un circuito que usted puede ubicar las 7 iglesias que no estaban muy separadas si se sigue la secuencia cronológica en que las mencionan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Fueron iglesias históricas, fueron iglesias con geografía ubicable, y el Señor se reveló a ellas por medio de ¿cuál anciano? El anciano Juan. Ahí está el circuito de las iglesias. Cuando nosotros vemos, aquí está, en esta isla de Patmos, Juan recibió la visión que el Señor le dio y le dijo: Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en cada ciudad. Y vamos a aclarar lo que significa ángel, estrella, candelabro y todas esas cosas. Pero en la isla de Patmos, Juan llegó allá por la persecución cristiana. Lo metieron allá y dice que un día domingo, el día del Señor, tuvo una visión. El Espíritu le dio una visión y entonces le comenzó el Espíritu a mostrar las cosas que eran las que estaban pasando en ese tiempo y las que habrían de venir. Y comienza entonces a escribir exactamente en este orden a la iglesia que estaba en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le manda un mensaje a cada iglesia. El anciano que fue torturado y desterrado allí cerca del mar Egeo recibe una visión en esa isla volcánica y rocosa, privado de privilegios, pero allí el Señor le habló y le mandó mensajes a las iglesias que eran interesantes. Estas iglesias, repito, eran históricas y ubicables geográficamente. Por ejemplo, 2 de ellas, Éfeso y Esmirna, eran ciudades grandes y principales en aquel tiempo. Eran centros portuarios, fíjense que eran las que estaban más cerca de allí de la costa. Y por estar cerca de la costa, se exponían a los navegantes. Venían muchas personas allí a hacer comercio, a convivir, como vamos a ver en el marco histórico y geográfico, con el paganismo, con el sensualismo y con la idolatría que reinaba en estas ciudades, que eran ciudades litorales. Estas iglesias, han dicho algunos estudiosos,
que cada una de ellas tiene características particulares. Y dicen algunos que representan las características de las iglesias de todos los tiempos. Y hoy vamos a ver la primera carta. Y la primera carta que nos trae el cartero, que es el Espíritu Santo, la primera carta que nos trae, yo le he denominado la carta del pero. La carta del pero. Porque se le recrimina o se le llama a la reflexión a esta iglesia y dice: yo sé que tienes muchas cosas, te reconozco todo lo demás, pero hay un pero allí, dice: pero tengo algo contra ti. Entonces esta es una carta de pero. Esta es una carta de lo que está en contra o del llamado a ponerse en orden nuevamente con el Señor. Antes de entrar a leer el pasaje y exponer el primer mensaje, sigo con el marco y me parece muy interesante que capten esto, hermano. Usted va a leer en la casa cada una de esas cartas y se va a dar cuenta que hay una estructura común en todas. ¿Saben cuál es? Siempre va a comenzar con una caracterización de Cristo. ¿Qué significa eso? Siempre va a comenzar diciendo: escribe al ángel de la iglesia, ¿quién? En este caso, el que tiene en sus manos las 7 estrellas y el que se pasea en medio de los 7 candeleros. Esa es la caracterización de Cristo a Éfeso. Y les voy a decir una cosa, y no me lo tome todavía como desarrollo del mensaje. Cristo siempre se muestra a la iglesia como esa iglesia necesita ver a Cristo. La caracterización que Cristo hace en cada carta no es ni arbitraria ni es accesoria. Cristo se muestra a cada iglesia como ¿qué? Como cada iglesia necesitaba mirarlo por su necesidad, por su carencia, por su fortaleza, por la manera en que le elogia. Esta es la estructura. Entonces lo primero que va a ver en cada carta, ¿qué es? Una caracterización de Cristo. ¿Qué es lo segundo que usted va a ver? Usted va a ver un elogio. A la mayoría de las iglesias el Señor le dice: yo te reconozco esto, yo te alabo esto, yo te encomio esto. En tercer lugar, usted va a ver un reclamo o una denuncia. Tengo esto en contra, esto me molesta, no estoy de acuerdo, tengo que reclamarte y recriminarte tal y cual cosa. Y al final siempre va a haber una promesa. Porque estas cartas eran epístolas que seguían una estructura propia de la época, y usted puede discernir claramente que Juan sabía lo que estaba escribiendo, incluso estaba siguiendo los formatos propios de las cartas de aquel entonces. Entonces, en esta estructura nosotros vamos a encontrar a todas las cartas. Yo quiero que me permitan que hagamos un poquito de profundidad más en el marco histórico y geográfico, y yo sé que esto nos va a ayudar para las siguientes presentaciones de mensaje. El versículo 1 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿A quién se manda la carta? Se manda primero al ángel de la iglesia, que es el pastor, o eran los mensajeros, eran los pastores que el Señor tenía allí. Y la responsabilidad era que los pastores la compartieran a cada una de esas iglesias. Entonces estamos hablando de iglesia, hermano, y aquí nosotros tenemos la necesidad de redefinir qué significa ser iglesia, porque hay tantos apellidos: iglesia tal, iglesia con tal apellido, iglesia de tal grupo, iglesia de tal denominación. Es una realidad histórica que algunos defienden y otros contrarían, pero al final, independientemente del apellido, ¿cuándo podemos decir que hay una iglesia? Corresponde redefinir lo que es iglesia. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en este tiempo hay grupos que tienen filosofías, que son organizaciones y son instituciones, pero no necesariamente son una iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace a una iglesia que sea iglesia? Ya yo estoy comenzando a decir cosas que usted debería fundar. Una iglesia es una comunidad donde el Dios Trino ha unido a personas, ha regenerado y los ha unido con un fin común. La iglesia, antes que nada, es la comunidad del Dios Trino. Y la palabra comunidad significa eso: gente que está unida en algo que es común. Y en este caso lo común es el Dios Trino, el Evangelio, la salvación y la gracia. La iglesia está donde hay personas que han sido regeneradas por el Dios Trino, que han recibido la salvación del Dios Trino. ¿Qué quiero decir? Esa salvación que diseñó el Padre en la eternidad, que ejecutó el Hijo en la cruz y en la tumba vacía, y que el Espíritu Santo aplica. Grábese eso. La redención, ¿quién la diseña en la eternidad? El Padre. La redención, ¿quién la ejecuta? El Hijo. Y la redención, ¿quién la aplica? El Espíritu Santo.
De tal manera que cuando una persona conoce al Padre por medio del Hijo y acción del Espíritu Santo, esa persona es un creyente. Y cuando esos creyentes se unen, nosotros podemos decir, ahí hay una iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? Porque las iglesias las constituyen cristianos. Hay muchos religiosos en este tiempo. Hay gente que simpatiza con la fe cristiana y asiste a los templos, que le gustan incluso las canciones. Conozco de personas que compran los CDs cristianos porque les gusta, escuchan emisoras. No más ayer, yo ando haciendo una prueba de cotidiano. Fui a OPS, salí y le dije, Señor, sintonice 96.1 FM Cotidiana Estéreo. ¿Cuál es esa? Bueno, es una emisora nacida aquí, se llama Cotidiana. Ah, ya sé, ese es cristiano, ¿verdad? Sí. Es lo que por lo menos se puede escuchar en medio de toda esta cosa. Yo le escuchaba. Hay gente que le simpatiza a las emisoras cristianas, que escucha los programas cristianos, que compra libros cristianos, que escucha música cristiana, pero no necesariamente son convertidos. Y una necesidad que hay en este tiempo de campaña, de estar revisando estos mensajes, es que nosotros nos preguntamos si realmente nosotros somos creyentes, si nosotros hemos sido regenerados por la sangre de Jesucristo. Porque es posible pasar mucho tiempo reunido en un local, compartiendo las actividades de un grupo cristiano y no necesariamente uno ser un creyente. La iglesia de Jesucristo la constituyen ¿quiénes? Los creyentes, los que han sido regenerados por la sangre, los que han experimentado la regeneración del Dios Trino, como les presenté en este momento. Y nosotros necesitamos preguntar, ¿qué soy yo? ¿Un simpatizante? ¿Un convencido de que eso es verdad? ¿O me he convertido al Evangelio? El Señor me ha transformado, mi vida ha dado un giro, ya yo no vivo como los demás, ya yo no vivo haciendo lo que me viene en gana. Yo soy parte de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, soy parte de la familia de Cristo, soy un cristiano. Sigue diciendo, aquí vamos a leer, de corrido ahora sí, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. Es la carta del pero. Es la carta de la queja. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Hay un comodín ahí. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta iglesia, se cree, fue fundada ¿por quién? Por Pablo en su segundo viaje misionero. Ya he dicho que Éfeso era un puerto. Cuando revisamos nos damos cuenta que en ese puerto había una diosa conocida como ¿quién? Artemisa. Había un templo a una diosa que nada tiene que ver con mogollón, pero era un templo dedicado a Diana, a la diosa Diana. Era un templo, hermanos, que tenía centenares de columnas y unos metros. Es una cuestión espectacular. Es más, se consideraba una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Cuando usted llegaba a ese puerto, la gente tenía que pasar por el templo, por varias razones. Primero, porque era una construcción descomunal. Era un derroche de ingeniería, pero también se prestaba por otras cosas. En ese templo había unas sacerdotisas. Había mujeres que se llamaban sacerdotisas encargadas de hacer orgías, de tener relaciones sexuales ilegítimas, carnales, abominables con todos los visitantes. Y sabe usted que tener relaciones con esas sacerdotisas sexuales era el acto de iniciación para ser aceptados por Diana, por Artemisa, que era conocida como la diosa de la sensualidad.
Y entonces ustedes se imaginarán todo lo que reinaba en esa ciudad. Dice la Escritura entonces que era una ciudad portuaria de mucho movimiento comercial, pero una ciudad donde reinaba ¿qué? El sensualismo, la idolatría. Y por si fuera poco, estudios revelan que era una cuna también de la hechicería. Había mucha hechicería. Entonces, en medio de esa condición, Dios le manda a una iglesia, le manda una carta. ¿A quiénes? A los hermanos que están donde? En Éfeso. ¿Sabe por qué? Porque sin importar cómo esté el mundo, lleno de inmoralidad, de injusticia, de idolatría y de pecado, Dios siempre va a levantar la bandera de una iglesia en ese mundo. Amén. Dios sigue diciéndole a esta iglesia y a todas sus iglesias: yo necesito que ustedes se levanten como un baluarte de la verdad en medio de tanta mentira. Yo necesito que ustedes se levanten como un baluarte de la santidad en medio de ¿qué? De tanta idolatría. Yo necesito que ustedes se levanten como una iglesia baluarte de la adoración al Dios vivo y verdadero y único en medio de tanta idolatría. Yo necesito que ustedes se levanten como un baluarte del Evangelio en medio de un mundo perdido que no conoce a Jesús. Hermano, leer esta carta entonces no es solo volver a la historia para recordar una ciudad antigua. No es un mero regresar para la arqueología. Es pensar que ese mensaje dicho a esa iglesia también, ¿qué? ¿Mensaje dicho a quiénes? A nosotros. Por medio de esta iglesia, que es un ejercicio que les invito a hacer. Tenemos que estarnos preguntando qué de esos elogios se aplican a nuestra iglesia. ¿Qué de esas recriminaciones se aplican a mi vida como cristiano? ¿Qué de esas recriminaciones se aplican a nuestra iglesia? En medio de las tinieblas, paganismo, sensualismo, hechicería, inmoralidad, Dios levanta una iglesia. Y nuestro contexto no es diferente. Nuestro contexto no es distinto. Hay aquí entonces algunos actores importantes en esta carta. En primer lugar, el que manda la carta. ¿Quién la manda? Jesús. Porque Él es el dueño de la iglesia. ¿A quién se la manda? Ya hemos dicho, a que la reciba el ángel de la iglesia, y que el ángel de la iglesia tenga la responsabilidad de comunicarla ¿cómo? Fielmente a esa iglesia. Hermano, ahí estamos viendo cosas importantes, y una cosa que quiero notar es la relevancia del ministerio de la predicación. Qué importante la labor de un maestro y de un predicador. Cuando se levanta aquí, algunos salen por radio, otros por televisión, con una Biblia en la mano, a veces sin Biblia en la mano. Eso no sería tanto lo trascendente como aprovechar un púlpito para decir supuestamente cosas que Dios manda a decir a la iglesia. Y en el nombre de Cristo se están diciendo tantas cosas en este tiempo. El otro actor es la iglesia misma, los que se decían ser, y finalmente el Espíritu Santo que sí decía lo que Dios quería. Veamos pues 4 cosas para terminar. En primer lugar, encontramos aquí en esta iglesia del pero, del reclamo, encontramos a un Cristo que se presenta como el que sostiene la vida de la iglesia. Cristo es quien sostiene la vida de la iglesia. Es lo primero que se dice en esta carta, porque dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿quién? El que tiene en su mano derecha, ¿qué? Las 7 estrellas. Eso es lo primero que dice de Cristo. ¿Y qué es lo segundo que dice de Cristo? El que también se pasea por los 7 candeleros. Vamos a examinar un poquito eso. Lo primero que quiero notar es el símbolo de la mano. Y no es cualquier mano, porque dice que es la mano ¿qué? La mano derecha. La mano que es diestra. La mano que tiene más fuerza. Porque solamente Cristo puede sostener a sus pastores y solamente Cristo puede sostener a sus iglesias. El Señor clarifica el misterio en el capítulo 1, versículo 19. Dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Sigan leyendo conmigo en 1:20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias mismas. Entonces se presenta a Cristo diciendo, yo soy el que sostiene a mi siervo en sus manos. Te voy a decir unas cuantas cosas que aquí a mí me parecen interesantes. Mano es sinónimo de fuerza, de cuidado, de toque, de ternura, de abrazo, pero de sustento también. Y la pregunta es, ¿quién sostiene a la iglesia y a sus servidores? En este tiempo, hermano, estamos viendo un problema grandísimo.
porque con algunas prácticas se pone en cuestionamiento realmente quién sostiene a la iglesia. Cuando, por ejemplo, comienzan esas campañas de pedir dinero y se les siembra a las hermanas y a los hermanos, y hay una inquietud que me ha llegado a una tarjeta que vamos a clarificar en cualquier momento para distinguir entre diezmo, ofrenda, primicias, pacto, una cantidad de cosas que están por ahí. Y se le hace a la gente la conciencia de que si usted no siembra en eso, y que si usted no paga, y que si usted no manda dinero, entonces se le crea la conciencia, un cargo en la mente y en el corazón de la gente de que el ministerio se va a caer, de que usted no apoya el ministerio y que Dios no le va a bendecir. Mire, si nosotros tenemos que empujar y manipular a la gente para que sostenga esos ministerios, entonces la conclusión es que esos ministerios no son de Dios. Porque los ministerios que son de Dios, Dios los sostiene, hasta milagrosamente. Existen organizaciones incluso que tienen como principio no pedirle nada a nadie, sino depender literalmente. En su código dice que nuestra función es no pedir. Queremos probar de una manera concreta que Dios hace milagros sosteniendo. No estoy diciendo que eso signifique ser más santo y que levantar fondos es una cuestión impropia, porque Pablo lo hizo, levantamos ofrendas y todo lo demás. Lo que quiero decir con esto es que al examinar esta situación de un Cristo que se presenta sosteniendo a los pastores, lo primero que quiero sugerir es que lo que es de Dios, Dios lo sostiene. Lo que es de Dios, Dios lo sostiene. Siembra, pacta, porque si no lo hace esta cosa, ya salió donde evangelistas, saben que no es mi costumbre, ni criticar iglesias, ni movimientos, ni siquiera personas, pero uno muy famoso, un paladín de la teología de la prosperidad, salió pidiendo ayuda a la iglesia para pagar una deuda millonaria en dólares que no puede cancelar. ¡Qué contradicción! Si tú andas predicando eso y andas diciéndole a la gente que es cuestión de esto y lo otro, ahora tú estás en una tremenda deuda multimillonaria y pidiéndole a la iglesia auxilio porque tú te metiste en esa deuda en tu ministerio. Es bochornoso. ¿De quién es la iglesia? Si es de Dios, Dios va a prosperar a la iglesia y los ministerios que son suyos. Porque dice la Escritura que ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia, porque el Señor las tiene en su mano y nadie puede arrebatar a su iglesia de su mano. Yo quiero centrarme en esto, hermano, y subrayarlo. La diestra de Dios sostiene a sus iglesias. Y en segundo lugar, la diestra de Dios sostiene a sus pastores. Creo que aquí es sumamente importante entender que si los pastores no son lo más importantes en la iglesia, sí es importante para la iglesia escoger a sus pastores. Vemos aquí que una de las cosas que están a favor de la iglesia es que esta iglesia tenía el instinto, vamos a llamarle, de probar a los que se decían ser apóstoles y ¿qué? No, los descubría, los olía. Y encontraba que eran ¿qué? Mentirosos, falsos. Cuando el Señor se presenta aquí como el que sostiene las 7 estrellas en su mano, está diciendo: de mis pastores me encargo yo los sostengo. Y es verdad que Dios utiliza a las iglesias para sostener a los pastores, hermanos, pero saben, al final, la iglesia cumpla o no eso, lo que sí siempre va a ser fiel es que Dios va a sostener a sus pastores. Dios nunca llama a nadie a ejercer el ministerio pastoral y lo deja desprovisto. No puede tener la certeza, si realmente ha sido llamado a eso, que Dios le va a sostener, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a cuidar. Y era necesario para esa iglesia, por alguna razón, que los pastores supieran eso. Como es necesario para esta iglesia saber que durante los 30 años de la vida de esta iglesia, Dios ha sostenido a todos los que han sido pastores de esta iglesia. Y el Señor no va a dejar de sustentar a quien venga a pastorear esta iglesia. En este momento somos 2. En cualquier momento la realidad puede cambiar, pero lo que jamás va a cambiar es que Dios va a seguir siendo fiel con lo que aquellos que dicen: sí, Señor, voy a ejercer el ministerio pastoral que me está llamando a ejercer. Por eso entiendo que la mayoría de los predicadores que comenzaron una serie como esta no han podido predicar Éfeso en un sermón, sino en 2 o en varios. Compartí a algunos seminaristas en estos días que necesitamos incluir nuevamente el elemento sacrificio en el ministerio. Sacrificio no es masoquismo
Y entiendo que nuestros pastores anteriores innecesariamente cometieron muchos errores, pusieron a sus esposas y a sus hijos a cosas que no eran necesarias. Por ignorancia, no había formación, no había una iglesia con conciencia de cuidar a los pastores integralmente, como eso ha ido mejorando. Lo que quiero decir es que nuestros pastores anteriores pasaron más trabajo que nosotros. Ellos no tenían carro, no tenían celular, no tenían computadora, no tenían HCM, no tenían seguro, no tenían bonos. Y no estoy diciendo que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que verdaderamente estaban convencidos de quienes Dios lo había llamado y milagrosamente sobrevivían, hermanos. Y no le elogio a las iglesias del pasado que no tuvieran esa conciencia, entiendo que hemos ido creciendo. Ni elogio a los pastores, a los consiervos que nos antecedieron en poner a su familia en algunas cosas que eran innecesarias. Pero lo que sí elogio era el espíritu de sacrificio, a sufrir. Ninguno que milita se enreda. Y el que va a servir al Señor, así como el que siembra, el que labra y todo eso, tiene que ser sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora no se quiere sufrir. No se quiere sufrir por la causa de Cristo. Se quiere servir al Señor con comodidades. Yo creo que el elemento sacrificio jamás se va a sacar de un acto de servicio y de amor, se lo voy a decir. Es imposible que una madre ame y críe a un hijo con todo su corazón sin que implique eso, ¿qué? Sacrificio, desvelo. Tiene que sacrificar su sueño. A veces va a querer descansar, pero no va a poder descansar. Y con sacrificio va a tener que levantarse para darle la medicina a su hijo. Es imposible ser un esposo para amar a la esposa y cuidarla sin ¿qué? Sin sacrificio. Dice, tienes que sacrificarte por tu esposa, así como que, como quien Cristo se sacrificó por la iglesia. Hermanos, no hay cosas que valgan la pena en ningún lugar donde nosotros saquemos el elemento de sacrificio, sea para estudio. Usted tiene que esforzarse y quemarse las pestañas, como decimos, para sacar un título. Es una cosa que quiero notar de este Cristo que se presenta como el que sostiene a los pastores, de este Cristo que se presenta como el que sostiene a ¿quién? A la iglesia. Pero en tercer lugar, para salir de aquí, y voy a llegar hasta donde pueda llegar, el Cristo que se presenta como el que se pasea por en medio de ¿qué? Del candelero. No hay un rincón de este templo que el Señor no conozca. Hay personas aquí que han vivido prácticamente todos los años de su vida en esta iglesia y conocen cada rincón y saben cómo ha ido los cambios. Pero le aseguro que el Señor no solo conoce cada columna que hay en este templo, cada rincón, hasta donde están las telarañas. No hay cosas que pasen en esta iglesia que Cristo no sepa. A veces nosotros tenemos la idea de que están pasando cosas que me preocupan. No se preocupe, hermano. Más de lo debido. Preocúpese por el bienestar de su iglesia. Ámela, pendiente de su salud. Pero quiero decir una cosa. El Cristo que se pasea por entre medio de los candeleros, no hay vida que no conozca. No hay familia que no conozca. No hay líder que se le esconda. No hay nuevo creyente que esté llegando que no sepa de dónde viene y qué necesita. No hay plan que el Señor no escrute para decir qué está motivando a hacerse. Lo que quiero decir es que esta carta presenta a un Cristo que ¿qué? Que conoce a la iglesia. El que camina en medio de los candeleros, la conoce, la examina, la vigila, se mueve en medio de ella. Porque las iglesias son de Él. Permítanme entonces dos comentarios. Esta carta es la carta del pero. Y en esta carta el Señor se presenta sosteniendo y paseándose y conociendo. Pero luego es una carta que llama a la iglesia a un nivel superior de vida cristiana. La iglesia era una iglesia que tenía estos elogios. ¿Cuál? Se cree que era una iglesia trabajadora. ¿Cómo se le dice ahí? ¿Conozco qué? Su arduo trabajo. Eso no es una iglesia que está, no, tengo sueño, no. Una iglesia que trabajaba. Trabajaba porque trabajaba. Era una iglesia también que tenía una paciencia. Sufría presión, pero seguía perseverante. Eso significa paciencia. Era una iglesia que no soportaba a los malvados. ¡Qué bueno eso! No aceptaba maldad alguna de conducta ni contra nadie. Era una iglesia que tenía un detector de falsos líderes. Era una iglesia que había sufrido por Cristo y seguía sufriendo. Pero el Señor le dice: ¿de qué te vale hacer si te has olvidado de la comunión conmigo? Del primer amor. ¿Y qué es el primer amor?
El primer amor puede significar esto. Puede ser el amor que debe ponerse en el primer lugar. El primer amor también puede significar el amor que se tuvo al principio y que se abandonó. Y el primer amor puede significar también el amor que es de acuerdo con el primero y el más grande mandamiento, que significa ¿qué? Amar a Dios con todo el ser. ¿Y a quién? Y al prójimo como uno mismo. Yo me quedo con el tercero porque creo que suman los anteriores. El Señor le dice, si tú estás haciendo, haces actividades, planifica, y esto por aquí, y esto por allá, y esto por allá, pero tú no me amas a mí primero, y no amas a los hermanos y a las personas, eso no está bien. Y el Señor entonces llama a esa iglesia a un arrepentimiento. ¿En qué consistía el arrepentimiento? Fíjense, hermano, le dice, vuelve a hacer las obras que hacías cuando, al principio. Voy a decirlo así, en muchos sentidos, regresar, retomar el rumbo, ¿saben cómo se consigue? Comenzando a hacer la misma cosa que uno hacía en el principio. ¿Qué hacías al principio? Le llevabas el café con leche a la cama de tu casa. ¿Qué hacías al principio? Y si te ocurría levantarle la voz. ¿Qué hacías al principio? Decías, mi amor, yo te ayudo, te puedo ayudar en algo. El amor entre parejas, con el tiempo se llena, se hace mohoso. Entonces las cosas se comienzan a arreglar como nada más que comenzando a hacer las mismas cosas que uno hacía al principio. Es como decir, epa, echa cabeza, regresa, identifica dónde te volviste loco, dónde te perdiste y comienza a hacer las cosas del principio. Eso se aplica a la vida cristiana. Eso se aplica también a la iglesia, porque la iglesia puede hacer cosas sin el motivo del amor. Los esposos podemos hacer cosas sin el motivo del amor. Los servidores pueden hacer cosas sin el motivo del amor. ¿Y qué es lo que le interesa al Señor? Que sigamos orando, pero antes que nada que le amemos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor le hace ese reclamo y dice, arrepiéntete, haz la obra del comienzo, porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a venir y voy a quitar de medio de ti el candelabro. Es decir, te voy a quitar el privilegio de ser iglesia donde te puse. Llegarás a hacer cualquier cosa, pero no una iglesia. El candelabro era un instrumento que estaba en el templo y por lo menos tiene dos funciones o dos elementos interesantes. Uno, que para alumbrar necesitaba ¿qué? Ser alimentado por el aceite. Y dos, una vez que estaba encendido, cumplía la función de alumbrar. Si una iglesia no ama a Jesús, no ama a los hermanos y a las personas que llegan, y no hace lo que hace movido por el amor, esa iglesia no va a brillar jamás donde ha sido puesta. El Señor, que se mueve en medio de los candelabros, hoy nos ha hablado, nos ha dicho, iglesia, pendiente como me están mirando, pendiente cómo están sirviendo, y les llamo por favor a que revisen ese amor del principio. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo el afecto de los cristianos por el Señor disminuye en vez de crecer. Y entonces son cristianos que viven de cuando yo era nuevo creyente. Mira, cuando yo era nuevo creyente, yo ayunaba. Cuando yo era nuevo creyente, mira, yo me metía en mis horas de oración. Yo me acuerdo cuando era nuevo creyente, yo estaba sirviendo al Señor, evangelizaba, le compartía todo de Cristo. Y son cristianos que viven de cuando yo era nuevo creyente. Cuando el llamamiento del Señor es a mantener ese amor que vivo todos los días hasta que el Señor venga. ¿Qué le elogia el Señor a esta iglesia? ¿Qué le recrimina? Y a qué llamamiento la expone. Arrepiéntanse, vuelvan a ser al principio, ámenme, oigan lo que el Espíritu les está diciendo. El que me hace caso, yo le permitiré ¿qué? Comer el árbol de la vida, les voy a alimentar. Van a participar no solo conmigo en el cielo, en la eternidad, donde yo moro en mi jardín, en mi huerto,
sino que yo les voy a alimentar mientras vivan en esta tierra. Vamos a orar. Señor, mirarte como el que sostiene y el que se pasea, especialmente como el que se pasea, pudiera generarnos temor, pero también pudiera generarnos confianza. A ti no se te escapa nada, Señor. Tú has lidiado con tu pueblo ya por más de 2000 años, con tu iglesia. Y a veces nosotros tenemos la sensación que las cosas dependen de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Señor, las iglesias son tuyas. Ayúdanos a comprender, Padre, que si lo que pasa en la iglesia es producto de lo que nosotros podemos hacer, a nosotros nos va a costar mantener eso. Pero si eres tú el que te mueves, el que actúas, tú vas a mantener la vida de las personas. Tú vas a sostener, Señor, con el dinero, con la fuerza, con la visión. La iglesia no depende de hombre alguno. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú la sostienes, tú la conoces, tú la visitas. Y gracias, Señor, por llamarnos hoy a corregir ese pero de nuestra vida. Anímanos a arrepentirnos y a volvernos a ti, Señor. Te lo suplico, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias. Amén. Estaremos con ese fondo para hacer nuestro memorial. Invito a los diáconos presentes, por favor, pasen. Pastor Irving nos necesita también. ¿Cómo eran las casas en Éfeso donde los hermanos se reunían? Porque las iglesias comenzaban en las casas. Y muchas veces los hermanos participaron del pan también. Al hacer esto, estamos haciendo algo que han hecho los cristianos ya por 2 milenios. Con el pan recordamos el cuerpo entregado con la sangre, con el vino la sangre, y anunciamos su venida. Los hermanos aquí, pasen adelante, creyentes en Jesús, que se han bautizado, como lo hace nuestra iglesia, por inmersión, que son miembros de esta iglesia o de alguna cristiana evangélica de unión, son invitados a participar. Los que no, les animo a que crean, si no lo han hecho, a que se bauticen de una vez por todas, y a que se hagan miembros de una iglesia, que es algo que queremos en este tiempo fortalecer. El compromiso con una iglesia. Esta es mi iglesia. No es perfecta, tiene defectos, pero Dios me puso ahí. Yo no voy a andar brincando como picaflor de una flor y llego y me voy y no le digo nada a nadie, ando suelto por ahí por la vida. No. Esta es la iglesia donde vivimos. Hágase miembro de esta iglesia si el Señor se lo confirma. Y si no, de cualquier otra, pero sea comprometido con alguna iglesia. Entonces los tales son invitados a participar. El apóstol Pablo dijo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche en que el Señor fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan eso todas las veces. ¿En memoria de quién? Cristo. Dice la Escritura que después de haber cenado tomó también la copa, dio gracias y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la beban. Hermanos, cada vez que nosotros bebemos este jugo de uva,
nosotros estamos recordando el fundamento de nuestra fe y celebrando y proclamando, diciendo: soy cristiano y estoy unido a esta iglesia cristiana para adorar a Cristo y servirlo. Así que en el nombre del Señor, yo les invito en recordatorio de la entrega de Jesús, cabeza de la iglesia, participemos del pan. En memoria del derramamiento de su sangre, participemos de la copa. En testimonio de nuestra fe, todos procedamos, aunque estemos cerca, a darnos un ósculo santo, un abrazo, como lo han hecho los cristianos a través de todos los tiempos. Estaremos listos para compartir algunos anuncios, cantar e irnos a la escuela dominical. Esperen un momento, pero vamos a abrazarnos.